Por el Interbloque Federal, en uso de la palabra el diputado por la provincia de Córdoba, Carlos Mario Gutiérrez. Gracias, presidente. Bueno, decir que el consenso fiscal acordado, como aquí se ha mencionado, en noviembre del 2017, que a su vez fue ratificado por ley 27429, que fue publicada ya por el año 2018, sin duda que expresó la voluntad de las provincias por impulsar la demanda agregada a través de la racionalización de la presión tributaria de la que tanto se ha hablado aquí, con especial énfasis en la corrección de los impuestos distorsivos. Este acuerdo, presidente, que Córdoba honró comprometiendo adecuaciones profundas de su estructura fiscal, no está en la lista de aquellas que tal vez no tuvieron la convicción de que esto era necesario, como mencionaba ese buen ministro del Interior que fue Rogelio Frigerio. Nosotros sí lo tomamos en serio, presidente, pero lo cierto es que las señales que él mencionaba fueron señales y no fueron otra cosa que conducentes a un fracaso o a la falta de voluntad de seguir adelante con estas señales que coincidimos son necesarias retomar aún en contextos distintos. Entre esos compromisos originales, presidente, el Estado Nacional impuso un marco de austeridad que significaría una merma en la discrecionalidad del uso de los recursos fiscales por parte de la provincia. Paralelamente a esto, se propiciaba la legislación de un nuevo régimen de coparticipación. Y aquí estamos, presidente, otra vez hablando de la necesidad de un régimen de coparticipación, que ni entonces en la gestión de Juntos por el Cambio, encabezada por el expresidente Macri, ni ahora en esta encabezada por Alberto Fernández, se han hecho realidad. Ni siquiera el intento de comenzar a discutir esto que traería una cuota de justicia realmente, de una vez por todas, a un país que se dice federal, pero que no practica el federalismo. Ahora vamos a ser claros, presidente. Quienes hemos hecho los deberes, no toleramos que algunos oportunistas de un lado y del otro vengan a decirnos que cuando nos pidieron el voto por entonces y se los dimos, estaba bien. Y ahora que en la continuidad y en la posibilidad que hoy tenemos a mano, que indudablemente es harto corta para los objetivos que en esta materia necesita una verdadera reforma tributaria en Argentina, está mal. Allá estaba bien, hasta ahora estaba mal. Ese discurso en Córdoba ya lo conocemos, presidente. Lo cierto es que esos compromisos nacionales incumplidos, se acordaba en aquel entonces un mayor equilibrio fiscal por vía de la eliminación de subsidios, entre otras cosas diferenciales al AMBA, y para las 13 provincias, por ejemplo, que yo mencionaba ayer al jefe de gabinete, cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos a la nación. Se garantizaba la actualización del financiamiento de acuerdo con la movilidad de las prestaciones previsionales del CIPA. Lamentablemente, presidente, tampoco nada de esto se concretó en forma sistemática. Una y otra vez lo hemos reclamado y lo hicimos, vuelvo a decir, ayer al jefe de gabinete. A las provincias se les exigía una corrección gradual de sus instrumentos impositivos con un claro criterio de progresividad fiscal. Acá se nos dan clases de lo malo que son los ingresos brutos. También debieran darle esas clases, por ejemplo, al jefe del gobierno porteño, que tiene una de las alícuotas
comparativamente con Córdoba bastante más alta, 3% en la ciudad autónoma, 2.65 en mi provincia. Pero todo esto que fue plasmado fue fallido, presidente. Los sucesivos acuerdos firmados en el 2019 y en el 2020, que fueron ratificados por las respectivas leyes, y en el 2021, reflejan precisamente que las premisas de origen fueron extremadamente ambiciosas, parece ser, en términos de gestión nacional y en cuanto a la sustentabilidad presupuestaria y el clima de convivencia social de muchas provincias. Los sucesivos consensos fiscales, presidente, son un compendio de excepciones y correcciones sobre el espíritu de aquella ley 27429. Esto sella claramente el fracaso general de todas aquellas metas. En todos estos casos, presidente, la provincia de Córdoba demostró responsabilidad institucional, participó de las negociaciones y aportó su consentimiento sin especulaciones relativas al signo político del gobierno de turno. Y hoy lo volvemos a hacer. Quienes hoy nos señalan, como he dicho, una especie de colaboración indebida, porque no están gobernando, son los mismos que los reclamaban, como dije antes, una actitud totalmente distinta. Tanto en aquel entonces como hoy, presidente, el gobierno cordobés está orientado a la gestión, al desarrollo socioeconómico y a la salud institucional. Ni oficialismo ni oposición están en posición de levantar el dedo acusador porque han reclamado oportunamente, vuelvo a decir, nuestro apoyo y lo han tenido. También porque sucesivamente han fracasado, también lo vuelvo a decir, en los objetivos de equilibrio, austeridad y progresividad que reclamaban. En caso contrario, presidente, no estaríamos en este trance político corrigiendo una vez más los compromisos de origen. En definitiva, Córdoba contribuyó en todas las oportunidades con los acuerdos que impulsan el federalismo, máxime cuando apuntan a incentivar la producción, el consumo y la inversión de los actores económicos. Y se nos dan clases sobre lo malo que son los ingresos brutos. Y no se nos ofrecen, como no se nos ofrecieron antes, cuáles son los instrumentos a través de los cuales vamos a sustituir el financiamiento de ese mal impuesto. Se habla y se dan clases de lo que es malo que son, vuelvo a decir, los ingresos brutos. Y no se dice nada, sobre todo desde la visión porteña de ciertas cosas, qué pasa con los derechos de exportación, porque si son malos los ingresos brutos, no hay nada peor que los derechos de exportación para penalizar a la patria productiva, señor presidente. Por eso digo, ha sido suficiente ejecutar acciones coherentes con las premisas de racionalización burocrática y de disminución de la presión fiscal. Y vuelvo a decir, Córdoba tiene 2.65 de ingresos brutos en este momento. Nosotros agradecemos, presidente, las clases magistrales. Se nos decía por entonces que uno de los polos de la grieta era el polo ilustrado, cuyos CEO iban o garantizaban cómo Argentina iba a salir adelante. Hoy se sustituye eso, parece ser, por una playa de fundaciones que vuelven a iluminar supuestamente las soluciones. Y las soluciones, cuando las pedimos hoy, por ejemplo, la rebaja de las retenciones agropecuarias, los derechos de exportación a cuenta de ganancias, miran para otro lado porque dicen, claro, el año que viene vamos a gobernar nosotros y no podemos avanzar en este sentido. Yo agradezco todas estas clases magistrales. Les digo, como al querido amigo, al legislador Romero, que se acuerde de lo que ellos hicieron también, bajo también su entera responsabilidad, junto con el exintendente de la ciudad de Córdoba, tomando 150 millones de dólares, el único caso de una ciudad del interior de Argentina
que utilizó no precisamente para el desarrollo productivo como él ha expresado. Por eso, presidente, aún con todo lo que nosotros estamos planteando que falta discutir de fondo en una reforma tributaria, es que vamos a apoyar este consenso fiscal. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Gutiérrez.